Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de Estadística Inferencial. En este video hablaremos acerca de la distribución normal estándar. Sin embargo, antes de eso, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo podríamos calcular probabilidades de una distribución normal? Vamos a suponer que tenemos aquí una distribución normal de una variable aleatoria. Pensemos que esta variable aleatoria viene o da valores a partir de la estatura de las personas, que fue el ejemplo que teníamos en el video pasado. Entonces, nosotros podríamos preguntarnos cosas como ¿cuál sería la probabilidad de que una persona tenga una estatura de 178 centímetros, por ejemplo? Pero esta pregunta no tendría tanto sentido porque notemos que ese 178 es una estatura que vamos a suponer que cae por aquí en este punto que estoy marcando, pero es un punto y recordemos que yo tengo una infinidad no numerable de puntos en el eje X. Entonces sería absolutamente difícil que en la vida real una persona tenga una estatura exactamente de 178. Entonces es una manera poco viable de trabajar. Una mejor manera sería utilizando intervalos. Entonces, por ejemplo, yo podría decir cuál es la probabilidad de que una persona tenga una estatura entre 170 y 175. Sin embargo, la pregunta sigue ahí, ¿cómo calcularíamos esa probabilidad? ¿Cómo calcularíamos la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor entre 170 y 175? Para responder, lo primero que debemos de saber es lo siguiente. La probabilidad del área total de nuestra distribución debe de dar 1. Esto es así por el segundo teorema de Kolmogorov. Recordemos que este teorema dice que la probabilidad del espacio muestral omega debe de ser 1. Bueno, en este caso la probabilidad de toda la distribución que denota precisamente las probabilidades de la variable aleatoria, es decir, en última instancia las probabilidades de los eventos que están o que se desprenden del espacio muestral, debe de dar 1. Vamos a remarcar esta área a la que me estoy refiriendo. Entonces toda esta área que acabo de subrayar de azul, que es lo que se conoce como el área bajo la curva, y tiene bastante sentido porque es precisamente el área que se encuentra abajo de la línea de la función o de la campana y arriba del eje X. Bueno, la probabilidad de esa área debe de ser 1. Recordemos que podemos obtener probabilidades de áreas, lo vimos así cuando hablamos de probabilidades geométricas. Entonces no hay que embrollarse mucho con el asunto, esto simplemente es así, la probabilidad de toda esa área que está debajo de la curva debe de ser 1, porque digamos que es mi área total, es como si fuera mi espacio muestral omega. Entonces, como habíamos dicho al inicio, nosotros si sabemos que toda esa área total debe de dar 1, pues podemos calcular el área de ciertos segmentos. Por ejemplo, este segmento, pensemos que tengo un valor A y un valor B, no sé, digamos que es con el ejemplo que teníamos 45 centímetros a 50. ¿Cuál sería la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor entre 45 y 50? Bueno, entonces yo podría trazar estas líneas punteadas desde el eje X hacia la curva y esta otra también. Y entonces yo me podría preguntar cuál es el área que está entre estas dos líneas, que sería esta área que yo he subrayado con las líneas rojas. Entonces para calcular eso tendríamos que utilizar cálculo integral y obviamente nosotros no vamos a hacer eso. Y es una tarea muy difícil por distintas razones. No mencionaremos varias de ellas, pero pensemos de la siguiente manera. Si siempre tenemos distribuciones diferentes porque a partir del valor que tome la media y que tome la desviación estándar, pues tendremos curvas distintas, es claro que el área de ciertos segmentos pues también siempre va a ser distinta. Entonces tendríamos que calcular mediante integrales siempre cuál sería el área que hay entre dos puntos que nos interesen a nosotros. Eso evidentemente es una tarea muy difícil. Entonces lo que se hizo para evitar este problema fue justamente pensar en la idea de la distribución normal estándar, que es el tema que nos interesa en este video. Entonces, para resolver el problema, vamos a utilizar lo que se conoce como distribución normal estándar. Entonces, primero hablemos acerca de qué es la normal estándar. La distribución normal estándar no es otra cosa más que una distribución normal. Es una distribución normal que tiene los siguientes parámetros. Tiene media 0 y desviación estándar 1. Vamos a mencionar rápidamente sus propiedades y en un momento más hablamos ya acerca de la solución del problema que estábamos planteando. Entonces, esta distribución tiene media 0 y desviación 1, como ya dijimos. Su mediana y su moda son iguales a la media, que sería este segundo punto.
Al igual que todas las distribuciones normales, es simétrica con respecto a la media, es decir, el coeficiente de simetría vale 0. Es mesocúrtica, o sea, alfa subíndice 4, es decir, la curtosis relativa vale 3. Y además tiene las siguientes características importantes. La probabilidad de que la variable aleatoria, en este caso suele llamársele z, en lugar de x mayúscula usamos z mayúscula. Además, bueno, a la distribución normal estándar también se le conoce como distribución z, entonces por eso usamos esta letra. Entonces, la probabilidad de que la z mayúscula, que la variable aleatoria z mayúscula, esté entre una desviación estándar con respecto a la media, siempre es de 0.6826. Si tenemos aquí la media, ya sabemos que vale 0, y entonces nos recorremos una desviación hacia la derecha y una desviación hacia la izquierda, el área comprendida adentro o en medio de estas dos desviaciones, que sería esta área que estoy coloreando de azul, pues va a tener una probabilidad la variable aleatoria de estar ahí de 0.6826. Si yo extiendo el área y ahora considero dos desviaciones estándar, que sería hasta acá, entonces sería agregar estas dos pequeñas partes que están aquí. Si yo considero entonces o busco que mi variable aleatoria esté entre dos desviaciones estándar con respecto a la media, la probabilidad de que eso sea así va a ser de 0.9544. Y finalmente, si considerara tres desviaciones estándar y yo pensara o buscara que mi variable aleatoria z mayúscula se encuentre entre tres desviaciones estándar con respecto a la media, la probabilidad de que eso ocurra es de 0.9974. Eso quiere decir básicamente que la inmensa probabilidad o la más grande probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor se va a encontrar en esta zona de la gráfica. Recordemos que la distribución normal, bueno, se va hasta más infinito por acá y también se va hacia menos infinito. Ahí siguen existiendo probabilidades, sin embargo son demasiado pequeñas. En realidad la probabilidad de que la desviación estándar se encuentre cerquita, tan cerca como tres desviaciones estándar con respecto a la media, prácticamente es 1. O sea, es casi seguro que el valor de mi variable aleatoria se va a encontrar aquí, entre menos 3 y más 3 desviaciones estándar con respecto a la media. Entonces, para resolver el problema, lo que vamos a hacer es que siempre que tengamos una distribución normal, la vamos a transformar en la distribución normal estándar. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí una variable aleatoria x que se distribuye de manera normal y que sus parámetros son 162 y 11.2. Este es el ejemplo que habíamos dado acerca de la estatura, con una estatura promedio o la media de 162 y una desviación estándar de 11.2. Entonces nuestra distribución se vería como la imagen de la izquierda, esta que tenemos de este lado. Lo que vamos a hacer es transformarla en una distribución normal estándar. Al transformarla, bueno, lo único que vamos a hacer es cambiarle el nombre a la variable aleatoria. Ahora en lugar de llamarle x mayúscula, le llamaremos z mayúscula. Decimos entonces que la variable aleatoria z se distribuye de manera normal con parámetros 0 y 1. Entonces, esto denota que es una normal estándar. Recordemos que la normal estándar tiene media 0 y desviación estándar 1, que sería esta imagen que tenemos aquí. ¿Cuál es la intención de transformar? Bueno, transformar también se conoce como estandarizar o como tipificar. Lo que hacemos es simplemente llevar esta distribución y transformarla en una distribución normal estándar. La ventaja de esto es que al ser la distribución normal única, es decir, no hay dos distribuciones normales estándar, solo existe una. Si alguien ya calculó las probabilidades para algunos valores que tenemos aquí, pues nosotros ya no tenemos que calcular nada, ya no tenemos que hacer uso del cálculo integral. Simplemente podemos utilizar tablas porque justamente ya se han hecho estos cálculos aproximados y se han puesto los valores dentro de tablas. Para hacer esta transformación, lo que se utiliza es la siguiente fórmula. Entonces lo que hacemos es transformar nuestra variable aleatoria. Los valores que tenga la variable aleatoria x los vamos a transformar en valores para la variable aleatoria z. Y utilizamos la siguiente fórmula. Vamos a decir que la variable aleatoria z va a ser igual a la variable aleatoria x o al valor que tome la variable aleatoria x menos la media de esa distribución, que en este caso es 162, entre la desviación estándar, que para nuestro ejemplo sería 11.2. Entonces vamos a poner un ejemplo para que esto quede más claro. En primer lugar, preguntémonos, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que al seleccionar de manera aleatoria a una persona, ésta tenga una estatura menor a 168 centímetros.
Entonces, en sentido estricto, lo que estaríamos buscando es lo siguiente. Buscaríamos la probabilidad de que x, o la variable aleatoria x, tome un valor menor o igual a 168. Si ubicamos el 168 en nuestra gráfica, obviamente tiene que estar al lado derecho de la media porque es un valor más grande. Y entonces estamos buscando la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor menor o igual. Es decir, toda esta área que he coloreado de rojo. Básicamente serían todos los valores que sean menores o iguales que 168, desde 168 hasta menos infinito. Queremos calcular la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome alguno de esos valores. Entonces, el paso es transformar. Esta variable aleatoria x la vamos a transformar en la variable aleatoria z, o sea, vamos a llevar nuestra distribución normal a la normal estándar. Entonces transformamos la variable aleatoria x en variable z y entonces usamos la fórmula. Z va a ser igual al valor que toma la variable aleatoria x menos su media entre su desviación estándar. Como yo quiero que mi variable aleatoria x tome un valor de 168, pongo 168. Dado que su media es 162, le resto 162 y divido entre su desviación estándar, que es 11.2. Entonces, 168 menos 162 es 6 y eso entre 11.2 me da 0.53. Este punto 53 es precisamente el valor que va a tomar mi variable aleatoria z. Sería como el equivalente que tomaría. Vamos a ponerlo en la gráfica para que lo observemos de manera más detallada. Entonces, si ubicamos el 0.53, estaría más o menos por aquí. Y calcular la probabilidad de que x sea menor a 168, que sería esta de aquí, sería equivalente a calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que 0.53, que sería esta área de rojo. Entonces, podemos decir justamente que la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que 162, perdón, aquí sería que 168, vamos a cambiarlo. 3, 2, 1. Entonces, ahora sí, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 168 o menos, que sería esto que tenemos acá de color rojo, el área de color rojo de la gráfica, va a ser exactamente la misma que la probabilidad de que la variable aleatoria z de la distribución normal tome un valor menor o igual que 0.53, que sería esta área que tenemos de rojo por acá. Entonces, esta área roja de aquí es exactamente la misma que esta área roja de este lado. Entonces, démonos cuenta cómo transformamos simplemente de una variable aleatoria normal cualquiera hacia la normal estándar para poder resolver de manera más sencilla el problema. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que z sea menor o igual a 0.53? Para ello vamos a utilizar una tabla. Entonces, esta que tenemos aquí es la tabla de valores de probabilidad acumulada para la distribución normal estándar. Esta tabla nos da los valores de probabilidad eh, para que una variable aleatoria z sea menor o igual que cierto valor. Vamos a llamarle z minúscula. Entonces, de hecho aquí se observa en la imagen. O sea, la tabla lo que me va a dar es de algún valor que yo escoja, un valor z determinado, me va a dar la probabilidad de que mi variable aleatoria z, z mayúscula justamente, sea menor o igual a ese valor que yo definí, que es esta área sombreada que tenemos aquí de rojo, que entonces es la misma lógica de lo que estamos haciendo. Pero es importante saber esto, siempre la probabilidad que me va a dar va a ser del punto que yo quiero hacia la izquierda hasta menos infinito. Entonces, en nuestro caso, veamos aquí que tenemos valores de z, aquí tenemos 0, 1, etcétera, hasta el 3 por aquí abajo. Y veamos también que tenemos aquí en la parte izquierda valores negativos, menos 3, menos 2.9, etcétera, hasta 0 también. Entonces cualquiera de los dos ceros, puede ser este de aquí o este que está aquí arriba, son el mismo. Entonces buscamos primero el primer decimal. Como estamos buscando 0.53, vamos a buscar nuestro primer decimal, que es el 5. Y ese lo vamos a buscar en las filas de la tabla. Entonces, como en esta tabla derecha están los valores positivos, vamos a enfocarnos aquí. Buscamos el 0.5, que sería este. Y para buscar el siguiente decimal, que es el 3, vamos a buscar en las columnas, que sería este de aquí, 0.03. Démonos cuenta que si sumamos este 0.5 con el 0.03, justamente nos da el 0.53 que estamos buscando. Entonces vemos en dónde se intersecan nuestra fila y nuestra columna.
estamos en esta fila de 0.5 y estamos en esta columna de 0.03. Entonces este punto, que es donde se intersecan la fila y la columna, me da la probabilidad que estoy buscando, que es 0.7019. Por lo tanto, esta probabilidad es 0.7019. Y esto tiene sentido puesto que si observamos el área asombrada que tenemos aquí, pues es un poco más grande que la mitad de la distribución. Entonces tiene sentido que esto sea 0.7019. Recordemos que esto lo podemos transformar en un porcentaje. Entonces en porcentaje lo multiplicaríamos por 100%, tendríamos 0.7019 por 100%, y eso es igual a 70.19%. Entonces es como si pensáramos que tenemos el 70.19% de nuestra distribución sombreada. Vamos a poner un segundo ejemplo. Como segundo ejemplo, preguntémonos cuál es la probabilidad de que al seleccionar de manera aleatoria a una persona, ésta tenga una estatura menor a 162, que justamente es la media de la distribución. Entonces nos preguntaríamos la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a 162. Entonces nos ubicaríamos aquí en el 162 y estamos buscando el área que está a la izquierda, es decir, esta área que estoy señalando de rojo. Entonces transformemos esto en una puntuación z. Tendríamos que z sería igual a la variable aleatoria x, o al valor que toma la variable aleatoria x menos la media entre la desviación estándar. Como el valor que quiero que tome la variable aleatoria es 162, coloco ese valor, le resto la media, que en este caso también es 162, y divido entre la desviación estándar. 162 menos 162 es 0, entre 11.2, eso me da 0. Entonces buscar la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que 162 es exactamente lo mismo que buscar la probabilidad de que la variable aleatoria z valga 0. Porque si nos ubicamos en la distribución normal estándar, tenemos que el 0 está aquí, donde está la media también. Entonces, en este ejemplo es un poco más ilustrativo justamente de cómo esta transformación nos permite saber cuál es el equivalente en puntuaciones z de nuestra variable aleatoria x. Notemos cómo el área es exactamente la misma. Estoy buscando lo que hay de la media hacia la izquierda. En este caso es del 162 hacia la izquierda, y en este caso es del 0 hacia la izquierda, puesto que el 0 es la media de la distribución normal estándar. Vamos a nuestra tabla para ver cuál sería este valor. Entonces venimos nuevamente a nuestra tabla, y en esta ocasión nos interesa un valor de z igual a 0, que sería este valor que tenemos en esta parte. Buscamos z nuevamente, 0, y en este caso pues es 0.00. Entonces este sería el valor que estamos buscando, que es 0.5. Entonces la probabilidad de que z sea menor, aquí es menor o igual que 0, es de 0.5. Y vemos que esto tiene bastante sentido porque me estoy preguntando por el área que está a la izquierda de la media. Entonces, si la media es simétrica, quiere decir que el área que está a la izquierda de la media es exactamente la mitad del área total. Entonces, si lo pensáramos como una probabilidad geométrica, sería la mitad del área entre el área total, obviamente me debe dar 0.5 o un medio. Vamos con un siguiente ejemplo. En este caso nos preguntaríamos cuál es la probabilidad de que al seleccionar de manera aleatoria una persona, ésta tenga una estatura mayor a 162. Eso sería la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o mayor o igual que 162. Y entonces, esto es muy fácil de resolver. Cuando buscamos una probabilidad mayor o igual, simplemente esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que ese mismo valor, que 162. Ya habíamos hecho este cálculo en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior. La probabilidad de que x sea menor o igual que 162 es la misma que la probabilidad de que z sea igual a 0. Pueden regresar un poco en el video para verlo. Entonces, esto sería exactamente lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0. Y utilizando esta expresión de aquí, para poder calcularlo, sería igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0. Entonces vamos a reescribirlo aquí abajo. Calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 162 sería exactamente lo mismo que calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0. Colocámoslo aquí. La probabilidad de que z sea mayor o igual que 0, entonces, es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0. Pero nosotros ya sabemos que la probabilidad de que z sea menor o igual que 0 es 0.5, porque fue el resultado que obtuvimos en el ejemplo anterior.
Entonces esto sería lo mismo que 1 menos 0.5 y eso es exactamente igual a 0.5. Vamos a ilustrarlo con las gráficas. Entonces la probabilidad que estamos buscando en este caso es de que sea mayor que 162, que sería esta zona. Y el equivalente sería buscar la probabilidad de que z sea mayor o mayor o igual que 0, que sería esta zona que estoy subrayando. Entonces cuando busquemos nuevamente la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor mayor o igual que algún número, pues simplemente tenemos que usar esta expresión. A 1 le restamos la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que el valor que estamos buscando. Recordemos que esto es muy sencillo, simplemente si toda el área vale 1, lo que hago es restarle el área que no quiero, que es el área que me da la tabla, y eso me deja con el área que yo estoy buscando. Pongamos un último ejemplo. Como último ejemplo, preguntémonos cuál es la probabilidad de que al seleccionar a una persona de manera aleatoria, ésta tenga una estatura entre 162 y 168. Eso sería calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria x tome un valor mayor o igual que 162 y menor o igual que 168. Entonces lo que yo tendría que hacer aquí es buscar la transformación a puntuaciones z. En realidad ya hicimos ambas, ya sabemos que 162 va a dar hacia 0, entonces voy a hacerlo de nuevo aquí, z 162 menos 162 entre 11.2 es 0, y en el caso de z igual a 168 menos 162 entre 11.2, el resultado era 0.53. Entonces estos fueron los ejercicios que hicimos anteriormente en este video. Entonces calcular esta probabilidad es exactamente lo mismo que calcular la probabilidad de que la variable aleatoria z tome un valor mayor o igual que 0, ¿okay? Porque el 0 es el equivalente de 162, y menor o igual que 0.53. Esto es así porque el 168 tiene su equivalente en un valor de z de 0.53. Entonces, para resolver esto, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como nosotros estamos interesados en el área que está en medio, vamos a verlo de la siguiente forma. Entonces, si yo busco el área que sea menor o igual a 168, vamos a pensar que está aquí, el 168. Entonces, el área que está a la izquierda es esta que estoy señalando de rojo, toda esta. Y si yo buscara el área que es menor a 162, pues estaría buscando lo que está a la izquierda del 162, que lo voy a señalar de otro color. Entonces aquí en esta posición que estoy marcando de azul está el 162. Si yo busco la probabilidad en tabla, me va a dar el área que está a la izquierda, que es esta que estoy señalando de azul. Entonces justamente yo quiero el área que sobra, es decir, la que no está señalada más que de rojo, que es esta que está por acá. Entonces, si nos damos cuenta, para poder calcularla, yo puedo buscar en tabla cuál es la probabilidad que está a la izquierda del 168 y restarle la probabilidad que está a la izquierda del 162. Entonces, si yo le resto a la de 168 la de 162, es como si borrara la parte que voy a quitar. Es como si quitara esta parte. Entonces sería quitar o sustraer esta parte y me quedaría justamente con el segmento que estoy buscando. Yo estoy buscando que mi variable aleatoria tome un valor entre 162 y 168, que es justamente el área que está quedando sombreada de rojo. Entonces vamos a hacerlo ahora numéricamente. Entonces esta probabilidad sería exactamente lo mismo que la probabilidad de que z sea menor o igual que 0.53 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0. Entonces, en términos simples, cuando yo busque que mi valor esté, o mi variable aleatoria esté entre dos valores, lo que voy a hacer es que a la probabilidad de tabla del valor que está a la derecha, que en este caso es el 168 o el 0.53 en términos de z, le voy a restar la probabilidad de tabla del valor que queda a la izquierda. Entonces, esto sería simplemente, ya sabemos que la probabilidad de que
z sea menor o igual que 0.53 es de 0.7019, la habíamos calculado hace rato. Y entonces le voy a restar la probabilidad de que z sea menor o igual que 0, que era de 0.5. Entonces simplemente hago esta resta y esto es igual a 0.2019. Y entonces si lo convierto en porcentaje, pues tendría que multiplicarlo, tendría 0.2019 por 100%. Y eso es igual a 20.19%. Entonces, si observamos la gráfica, pues nos damos cuenta que efectivamente el área que estoy sombrando es un área relativamente pequeña, que más o menos corresponde a una quinta parte o al 20% del área total. Entonces, vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.